Bueno, preguntas hasta acá, chicos. Bien. Bien. Continuamos entonces. Bien, acá en el tema bueno, es un tema importante tener en cuenta el calentamiento global, ¿no? Este es un problema también asociado a la industrialización, a la tecnificación. Pero bueno, yo creo que se va a resolver. Creo que se va a resolver. Estamos en un crecimiento del conocimiento tecnológico que va a permitir resolver. La sociedad va a resolver todos estos problemas, ¿verdad? Yo soy optimista. Sobre todo optimista gracias al descubrimiento tecnológico, ¿no? A ver, esperen que hay una cosa, hay un abierto. Iba a preguntar lo mismo, no escucho nada. Hola, hola. Ahí está, ahí sí me escucho. La puse. Ah, corté un poquitito porque tenía... Estaba en silencio, no se escuchaba nada. No hay Claro, problema, profe, pensamos que era problema de conectividad. que me había rajado, ¿no? Bien, seguimos. Este es un tema muy importante que se llama la ley de Metcalfe. Es una ley que se relaciona a lo que Kelly, el artículo, ahora vamos a empezar para ubicarlos un poco mejor, entonces, vamos a que ustedes se posicionen. Nosotros vimos este artículo. Hasta lo que les dije recién. Ahora vamos a empezar este artículo de Kelly, las nuevas reglas de la nueva economía. Y por último vamos a ver el dominio de la información de Varian y Shapiro. Bien. Esto es. Bien. Esto dice, Metcalfe estableció la ley que dice que el valor de una red de telecomunicaciones, el valor de una red aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de los usuarios. Al cuadrado del número de los usuarios. Esto se llama, esto es valor de red, que también se lo conoce como externalidad de red. Después vamos a ver que hay dos conceptos de externalidad de red. Externalidad de red. Pero vamos a entender primero esta matemática. Vamos a entender esta matemática. Se los voy a explicar muy fácil. Acá vamos a ver. Pero voy a hacer un grafiquito.
Vamos a suponer cuando salió el primer celular, ¿no? El primer celular era un ladrillo. Me lo había dado la empresa, me había dado una especie de ladrillo. Yo solo lo dejaba en el coche, porque sacarlo del coche era imposible, así que tenía ¿Era el que venía con una valija, profe? venía con una valija para cargador, sí. Era una cosa incomodísima. Pero bueno, ¿qué valor tenía un celular si no tenés con quién comunicar? Cero, ¿no? Entonces, el valor de un usuario solo era cero. O podemos decir 1. El cuadrado de los usuarios que lo compone, 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Pero vamos a suponer que tenemos 4 usuarios. 1, 2, 3, 4 usuarios ya compraron el celular. ¿Qué valor de red tiene esto? Bueno, el valor de red estaría dando de las probabilidades, de las posibilidades que la red brinda. Es decir, vamos a ver, sería que el usuario 1 se comunique con el usuario 2, que el usuario 1 se comunique con el usuario 3, que el usuario 1 se comunique con el 4. La otra probabilidad es que el 2 se comunique con el 3 y que el 2 se comunique con el 4. Y por último, que el 3 se comunique con el 4. Estas son todas las probabilidades, todas las combinaciones de alternativas de conexión. Que entonces si sumamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es en un sentido, pero también puede ser en sentido inverso la comunicación. Por lo tanto, podemos decir que las combinaciones posibles son de 12, 6 más 6. ¿No? Podemos establecer como que 12 es el valor de la red. Ahora, ¿qué pasa cuando se agrega un usuario? ¿Este valor de red aumenta un quinto más? ¿O aumenta exponencialmente? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer los números. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a probar. 1 con 2. 1 con 3. 1 con 4. 1 con 5. 2 con 3. 2 con 4. 2 con 5. Vamos a cambiar el color. 3 con 4. 3 con 5. Y 4 con 5. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de ida, 10 de vuelta. Estaríamos en 10 más 10, 20. Fíjense que el valor de red ahora lo podríamos dar como 20. Y como ven, esto voy a tener 6 por 6 a la 36.
Si tengo 7, voy a tener 7 a la 7. Y así sucesivamente el valor de red. Y este valor de red es una función exponencial. Una función exponencial. Y una función exponencial hace unos crecimientos, le damos rendimientos crecientes que son fenomenales. Uno no se da cuenta de lo que es un crecimiento exponencial. Sí, para los crecimientos exponenciales se da un ejemplo que es que fue un rey, no sé cuál base había sido, le pidió a alguien, le encargó un juego de ajedrez, a un matemático. Le encargó un juego. Fue así la anécdota es así. Le encargó un juego. Esa persona le entregó al rey, inventó el juego de ajedrez. Inventó el juego de ajedrez. El rey quedó chocho con ese juego de ajedrez y le dijo, lo que usted hizo fue maravilloso. ¿Cuánto quiere cobrar por esto? Pues estoy muy contento, así que pida lo que quiera. Yo pido algo muy sencillo, le dijo. Deme lo siguiente, le dijo. Deme un grano de trigo por el primer casillero, así lo hacemos parecido al ajedrez, dice. Me devuelve algo parecido, entonces acá me da 2, acá me da el doble, 4, acá me da 16, ¿no? 4 por 4 es 16, acá 16 por 16. Bueno, la cosa es que esto da un número al final, que si uno pone la Tierra y pone todos los barcos que transportan ese trigo alrededor de la Tierra, serían barcos que estarían dando 3 vueltas en línea, ¿no? Estos los barcos en línea serían la cantidad de barcos en línea necesario para transportar todo este cereal, sería 3 vueltas a la Tierra. Y así son los crecimientos. Por eso, bueno, ustedes vieron cómo se calcula, digamos, el famoso R, que es el famoso R de las pandemias. El R2, el R4, el R6, ese número que contagia la cantidad que una persona contagia a la otra. Y entonces eso se va haciendo exponencial. Y así crecen las redes. Fíjense esto. Vamos a salir de acá. Las redes crecen así. Y si vemos cómo evolucionaron las redes, acá en esta diapositiva vemos FedEx, que es una empresa que entrega paquetes a través de distribuidores, de gente propia que distribuye el producto, y que depende, porque es un producto de red, porque depende de que una persona le pueda enviar a otra persona. En función de a cuantas más personas una persona le puede enviar, y FedEx creció de esta manera, un periodo de incubamiento y un periodo de crecimiento exponencial. El fax era algo anterior al teléfono celular, pongamos. También creció de esta manera. Microsoft creció de esta manera. Internet creció de esta manera. Es decir, que los productos en red tienen un periodo de incubamiento
y un crecimiento asintótico. Y si ahora lo llevamos a lo que yo les enseñé el primer día de clase, ¿qué les dije el primer día de clase? Les dije que, bueno, lo primero que le pregunté fue cuánto el hombre tenía sobre la Tierra. Y ustedes me contestaron 1.000.000 de años. Y realmente fue así, estuvieron 1.000.000 de años. Cuando empezó la red, que es cuando empezó la escritura, cuando empezó el teléfono, cuando empezó la televisión, cuando empezó Internet. Así empezó la sociedad a desarrollar la red y empezó a tener un crecimiento desbocado de desarrollo tecnológico. Un periodo muy largo, casi 1.000.000 de años, hasta que empezó a intercambiar información. Y a partir del intercambio de información, básicamente es el intercambio de conocimiento. Y con el cambio de conocimiento, con el intercambio de conocimiento, intercambio del desarrollo tecnológico. Y es así que ahora podemos entender nuestra sociedad y por qué estamos en la situación en que estamos, ¿no? Ahora es, de alguna manera, científicamente, pude explicar por qué este desarrollo de la humanidad como lo tenemos ahora. Si todo le he venido explicando desde la primera clase, precisamente para que entiendan definitivamente el fenómeno. ¿Se entiende? Lo que es la red. Sí, profe. Así es. Y ustedes tienen que proyecten 20 años, lo que va a pasar si a mí me cambió el mundo en 40 años, de la forma en que me cambió, con una computadora que eran como 3 heladeras y tenía 16K, ahora tengo una cosa que parece un borrador del tamaño de un borrador de pizarrón, y tengo ahí gigas de información. Piensen ustedes 20 años, estamos en asintótico, es decir, lo que yo crecí en 40, ustedes lo van a crecer en 10. Así que hagan 20 años más. Piensen cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años. Y encima en un principio a nosotros nos tardó en llegar la tecnología o los celulares. Sí, claro, bueno, eso es... Mi tía, tengo, bueno, una tía que ya falleció, que ella se había ido a Europa de vacaciones y venía y le decía a mi abuela, no sabés, hay gente que camina en la calle con un aparatito que habla por teléfono. Y es lo que hoy conocemos como el celular y ella lo había vivido hace más de 40 años atrás. Y Tanto era no, algo como, wow, re novedoso, tanto igual que no. los microondas. Acá tardó Y en acá, llegar, pero no fue tanto. ellos encima eran del sur, entonces, de Comodoro de Rivadavia. Ah, Y claro. lo Estamos contaban como retrasados, pero algo no muy tanto. raro, como, ¿qué es eso? Y no le creían. Y después, bueno, llegó acá y empezaron a entender qué era lo que describía. Tienen estos desarrollos del mundo, tienen esto que lo llamaban punto crítico. Nosotros estamos en el punto crítico del desarrollo tecnológico de la humanidad. El tema es que son difíciles los puntos críticos. El primer teléfono que yo tenía en aquel tiempo que yo les conté, el ladrillo, era la empresa, ¿cómo se llamaba la empresa? Movicom.
Movicom. Fue la primera empresa en Argentina de telefonía celular. Esta empresa, ahí también por los años, no sé, habrá sido 98, 97, por ahí. Tomaba 40 personas por semana. Así estuvo durante un año, tomando 40 personas por semana, de la velocidad en que crecía esta empresa. Es decir, era muy difícil para estas empresas estos puntos críticos. De hecho, hubo una empresa, CTI, que creció también de tal manera que le tuvieron que cambiar la marca, porque tenía tanto desprestigio. ¿Por qué? Porque dar servicio con este crecimiento es muy difícil. Entonces, CTI ahora es Claro. Claro, tenían que poner la marca, le cambiaron la marca, le hicieron Claro. Y todos, es más, también cambiaron, Movistar cambió la marca, para ser Movistar también no sé cómo se llamaba. La única que creo que sigue es Personal, pero ¿qué pasó? Bueno, Personal no era antes Telecom. no, pero Personal y Telecom son lo mismo. Siempre Sí, pero antes era Telecom solo y después cambió a Personal. Claro, ahora Porque son yo me todo acuerdo de Personal tener Telecom. y también desapareció Telefónica, ahora es Movistar. Sí. Bueno, claro. No, TCI era Claro. Era Claro. Pero No, todos... el teléfono de línea TCI, ¿no telefónica era? y ahora es CTI, Movistar. ¿no era? No, CTI, no TCI, CTI. CTI era claro. Sí. Todavía tengo un chip de CTI y un Nextel del año del Peperulo. Bueno, las organizaciones cuando crecen de este modo, y así, muchas en este momento venden, porque no se bancan este crecimiento, entonces tienen que tiran el guante y le dicen no, se la venden a un grandote. Y las que se bancan este crecimiento, las que intentan hacerlo solo, algunas mueren en el camino, y otras logran pasar este punto crítico. Pero es el punto crítico. Hay que pasar el punto crítico y la sociedad está en esto, el mundo está en esto, tratar de pasar este punto crítico. Una vez que se pasa el punto crítico, ya el crecimiento es parte de la normalidad. Pasa a ser la nueva normalidad. El crecimiento permanente. Y eso lo llamamos rendimientos crecientes. En los rendimientos crecientes lo que se busca es la abundancia, no escasez. Y vamos a analizar estos dos términos, son muy importantes de entender. Miren algo que llamamos, bueno, espera. Pero, ¿dónde está el viejo axioma y el nuevo axioma? Acá. Abundancia, no escasez. Este es el primer viejo axioma. Segundo viejo axioma. El valor procede de la escasez. Cuando las cosas son abundantes, pierden su valor. Este era el axioma de la economía.
que se refiere a que poca oferta, mucha demanda, el producto aumenta de valor, ¿no? ¿Es así? La economía es así, ¿no? Pero eso no es la economía de red. No es la economía de red. Como vimos, cuanto más usuarios tiene una red, mayor es su valor. ¿Sí? Increíblemente, el valor depende de la abundancia. Google, ¿por qué vale? Por la cantidad de usuarios de Google. A más usuarios, más vale. Y lo que quisiera es, Google quisiera llegar a todos los que están fuera de la brecha digital. Todos los que no les llega a donde no llega Google. ¿Por qué? Porque al tener más usuarios, más vale su red. No se refugia en escasez. No le interesa tener productos que haya escasez y que aumenten su valor por la escasez. Necesita abundancia, no escasez. No refugiarse en la escasez. Lograr abundancia. Y para esto, establece, Kelly habla de externalidades. Pero con otro concepto, no el concepto de valor de red, que es el que generalmente van a encontrar en todas las bibliografías, como concepto de externalidad. Es decir, la externalidad de red significa que cuanto más amplio la red, más valor tiene. ¿Cuánto valor me genera un usuario más a la red? Pero acá Kelly establece la externalidad de red con otro concepto, que es, esta es mi red, y es la red que yo puedo poner en mi contabilidad. Es parte de mi patrimonio. Ahora, si yo logro asociarme a otras redes, y estas otras redes me amplían mis posibilidades de usuarios, pero que no puedo poner en mi contabilidad, porque no son mías, no son de esto de acá, son de otra contabilidad, de otro patrimonio. Pero me amplían la red, ese es el concepto de externalidad. Vamos al ejemplo para que entiendan esto, porque hasta ahora les fue chino. Club La Nación. Club La Nación existe para lograr externalidad. ¿Por qué? Porque con Club La Nación, al comprar Club La Nación, vende su diario, ¿no? ¿Sí? Pero aparte, extiende su negocio sobre los comercios, que ofrece descuentos.
Es decir, le dice, mire, ustedes quieren obtener descuento en estos comercios, me compran el diario a mí. Ahora, toda esta red no es patrimonio de la nación. Es una red con la cual se asocia a través de este medio que es Club La Nación. Es decir, agranda su propio grupo de usuarios a otro grupo de usuarios y logra externalidades, logra abundancia. La tarjeta Visa ofrece Visa Santander, por ejemplo. Ofrece descuentos en comercios. ¿Qué hace? También genera externalidades. ¿No? Genera externalidades. Abundancia, no escasez. Siempre abundancia, no escasez. Otro ejemplo. Acá yo tengo mi computadora, es Asus. Tengo acá al lado otra más que se llama HP, Hewlett Packard. Tanto esta como esta tienen un cartelito que dice Intel Inside. Con una flechita así y otra flechita. ¿Por qué hacen? Porque los dos generan externalidades. Es decir, todos los que quieren usar Intel pueden comprar Asus y pueden comprar Hewlett Packard. Y todos los que tienen Hewlett Packard obtienen el valor de un procesador Intel. La imagen de marca y el poder de una marca. Es decir, es una asociación que solo genera externalidades. Amplían las redes. Y todo es estrategia de todo el mundo ampliar las redes a través de externalidades. Todos tratan de extender, sí, todos tratan de coordinar web más pequeñas, redes, crear círculos de feedback. Es decir, yo te aporto a vos mi red, vos me aportás tu red. Lo que se conoce como win-win, ganar-ganar. Yo te doy para ganar, vos me das para ganar. Amplían las redes. De hecho, muchas empresas compiten en algunas cosas y en otras cosas son socios. Por ejemplo, el iPhone. ¿Con quién compite? Fundamentalmente. ¿Con quién? Con Samsung. Bien, con Samsung. La pantalla de Samsung, la pantalla de iPhone, ¿saben de quién es? El iPhone es de Samsung. De Samsung. ¿Vieron? En algo Buen punto. compiten, pero en otras se asocian. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todos buscan externalidades. Como también creo que los procesadores de Intel, los Intel son también de las MacBook. Claro, es decir, sí, también, claro. Samsung diría, no, yo que te voy a dar te voy a dar mis pantallas para que vos me compitas con mis celulares. ¿Qué le importa a Samsung si resulta que el 50% de lo que se lleva iPhone, el 50% es de Samsung, porque la mitad del valor es de la pantalla. Sale redondo el negocio. Por un lado, pero gana por el otro. ¿Qué te parece?
Y bueno, estas son estrategias para lograr externalidades, ¿no? Tocar el mayor número de redes posibles, maximizar las oportunidades de los demás. Yo te doy, vos me das. Y si no, igual te doy. Si no me das nada y puedo darte, te doy. Evitar sistemas patentados o cerrados, porque eso me achica el mercado. Por ejemplo, yo tengo escrito varios libros, ¿no? Uno de ellos es del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, porque me lo pidió, y bueno, como yo tengo relaciones, y las relaciones, como saben, hay que mantenerlas, entonces ellos me compraron los derechos de ese libro, del libro Sistema Cerrado. Esto lo tienen los derechos y usan los derechos, ¿no?, del libro para que no se reproduzca. Y yo todos los otros libros los tengo en la red, gratis. Y me dan a mí unos pesos que terminan sumando más de lo que me da esto por el Consejo Profesional. Y esto me lo dan por visitas a la red. Los libros que están en la red, cada vez que visitan el libro, para ver si lo bajan o no, me da unos manguitos. Entre todos suma. Ahora, por este que le di al Consejo Profesional, nada. Y se achica el mercado. Yo prefiero la abundancia. Ya no me preocupa mucho, ¿no? Porque estoy más cerca de jubilarme que otra cosa. Pero, digamos, la abundancia me generaría más marca y yo podría vender más conferencias, podría vender más visitas a portales, podría generar mucho más negocio que refugiándome en la escasez de un derecho de autor del libro. No intentar refugiarse en la escasez. Bueno, está por cortar y nos volvemos a conectar y les cuento lo último que me falta contarles de esto, que es esto. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿eh?